Muy buenas tardes, hermanos, amigos en Cristo. Buenos días a la hora que nos estén viendo. Que Dios les bendiga. Quiero tener un pequeño devocional en esta hora para meditar un poco en la palabra de nuestro Dios, pero antes quiero cantar el himno Al frente de la lucha. Al frente de la lucha. A luchar en las huestes del Señor. Seguiré siempre en pos del caudillo Salvador. La divina armadura conmigo llevaré, marcharé siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de las huestes que a victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha. Con la enseña de amor y de plena salvación, alentado por fe, marcharé junto al pendón. Y por más que esta lid sea dura y sin cuartel, me hallaré siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de las huestes que a victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha. Si no te has alistado en las huestes del Señor, hazlo hoy con lealtad, que te llama el Salvador. Ten valor, fe y tesón, que te espera galardón. Ven, marchemos al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de las huestes que a victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha. Amén. El siguiente himno quiero que cantemos, y si usted gusta cantar conmigo, titulado Porque vive Él. Porque vive Él. Dice este himno en el coro: porque vive Él, enfrentaré el mañana. Porque vive Él, mi temor se va. Y porque sé que dirige el futuro, puedo vivir confiado, porque vive Él. Este himno es un himno que nos ayuda a meditar y a confiar más siempre en el Señor. Dios dio a Jesús, su Hijo amado. Él vino a amar y a perdonar. Vivió y murió por redimirme. La tumba vacía, la prueba es de que vive Él. Porque vive Él, enfrentaré el mañana. Porque vive Él, mi temor se va. Y porque sé que
que dirige el futuro. Puedo vivir confiado porque vive Él. El día que cruzaré yo el río, volaré a estar con el Señor. La muerte será sorbida en victoria. Veré la luz de gloria porque vive Él, porque vive Él. Enfrentaré el mañana porque vive Él. Mi temor se va y porque sé que dirige el futuro, puedo vivir confiado porque vive Él. Amén. Y ojalá siempre nuestra confianza esté puesta en el Señor. Quiero meditar en esta hora, en estos momentos, acerca de un tema que es muy amplio, pero que es importante que nosotros, como hijos de Dios, sepamos, y es con respecto al bautismo. Hay mucho que hablar acerca del bautismo, de los bautismos que aparecen en la Biblia. Allá en Hebreos, el escritor a los Hebreos, inspirado por Dios, dice que nosotros tenemos que dejar ya los rudimentos de la fe. Dice en Hebreos capítulo 5, dice el versículo 11 en delante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero quiero mencionar lo que aquí el autor menciona en cuanto a la doctrina de bautismos. Dice ahí en el versículo 2 de la doctrina de bautismos. La palabra bautismos, como usted ya sabe, significa sumergir, zambuir. Viene de la palabra baptizo o baptisma, que significa eso, sumergir, zambuir en agua. En la Biblia encontramos que el mandamiento que Dios nos dejó a nosotros en el bautismo de la Gran Comisión es bautizarnos en agua. Claro que la palabra bautismo significa cubrir, claro que la palabra bautismo se relaciona también con lavamiento. Si aquí el escritor de los Hebreos se relaciona también con eso, con lo que los judíos también practicaban desde la antigüedad, y que todavía los judíos ortodoxos utilizan mucho los lavamientos de manos, los lavamientos de cuerpo, antes de, durante la noche, al despertarse. Hay judíos que son muy ortodoxos y todavía practican estos bautismos o lavamientos. Pero la Biblia nos habla de diferentes terminologías en cuanto al bautismo. Y yo quiero que recordemos y que entendamos que la Biblia nos habla de diferentes bautismos y que utiliza en la Escritura
esta palabra para relacionarla con varias cosas. Acuérdense que la palabra bautismo significa cubrir, zambullir, sepultar. Pero bueno, quiero mencionar brevemente algunos de los bautismos de los que menciona la Biblia. Por ejemplo, está el bautismo de fuego que el Señor Jesucristo menciona en Mateo capítulo 3, versos 11 y 12, en relación al juicio final. Él lo menciona así, como un bautismo en fuego. Y eso, ya decíamos, se relaciona en cuanto al juicio final. También existe el bautismo del Espíritu Santo, que sabemos que fue derramado sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. También sabemos del bautismo por los muertos, que Pablo lo menciona allá en 1 Corintios como un argumento en cuanto a la resurrección de los muertos. Pero claro, ahí es un tema amplio que podríamos también mencionar y estudiar en lo particular. El bautismo también del sufrimiento, el cual iba a vivir el Señor por nosotros en la cruz, y ese bautismo que Él sufrió por nosotros, lo menciona Marcos capítulo 10, 38 y 39 y Lucas 12, 50. También el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 10, menciona el bautismo en la nube, allá cuando menciona que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea que fueron cubiertos, el pueblo de Israel en cierto modo fueron bautizados. Entonces la Biblia habla de diferentes bautismos, ¿verdad? Bautismos, también el bautismo de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que él bautizaba junto a Enón porque había muchas aguas, dice Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan lo menciona para recalcar que se requiere en el bautismo para perdón de pecados el agua. El agua es el elemento que incluye la ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo. Ahora, también hemos de mencionar el bautismo que a nosotros nos importa más, es el bautismo de la Gran Comisión. El bautismo que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 del 18 al 20 y Marcos capítulo 16 del versículos 15 en delante. Y otras citas más como Hechos 2, 38. Pero ese es el bautismo que nosotros predicamos. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años, cuando estaba yo en una plaza pública, venía de una reunión y estaban unos sectarios predicando, y estaban predicando que tú solamente tienes que creer para ser salvo. Y se acercó uno de ellos a mí y me veía que estaba yo atento al mensaje que estaban dando, pero pues me preguntó: ¿qué te parece lo que estamos predicando? Y le dije: pues está bien lo que están predicando, pero me estás dando la mitad de la lección, me estás vendiendo la mitad del producto, no me estás diciendo todo lo que la Biblia nos dice. Y se quedó sorprendido esta persona porque no esperaba esa respuesta. Le decía: tú me dices que con creer se es salvo, pero no me estás diciendo lo que también tengo que hacer según lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 16, en el versículo 15 y 16, un texto muy conocido por todos nosotros, pero para muchos pues pudiera ser que no es tan conocido o que no se le pone la atención debida. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 dice: y les dijo nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es muy importante, leer todo el contexto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que predicar todo el evangelio, que tenemos que predicar toda la enseñanza, que tenemos que predicar que para que la persona venga a Cristo tiene que ser bautizada en agua. Ese es el bautismo de la Gran Comisión, el que nosotros observamos y el que es el más importante para nosotros aquí en la Escritura. El bautismo de la Gran Comisión, el bautismo en agua. El apóstol Pablo lo menciona también, el apóstol Pedro lo menciona también, los apóstoles lo mencionan como algo esencial para salvación. Hechos 2:38 claramente dice el apóstol Pedro: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, el bautismo es para perdón de pecados y para recibir, ahí mismo dice el versículo, el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona para poder ser salva tiene que ser bautizada en agua como un acto de fe. Es un acto de fe. Para el mundo pensarán, ¿verdad?, que solamente te metes, estás seco y entras y sales mojado. Pero para Dios no es así. Para Dios, aquella persona que es sumergida sale del agua del bautismo como una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y claro, el apóstol Pedro también menciona allá, por ejemplo, en la conversión de Cornelio, dice la Escritura que aquellos fueron también bautizados, aquellos que ya habían recibido el Espíritu Santo. Acuérdense que era una situación especial, la conversión de Cornelio. Pero en Hechos capítulo 10, versículo 47 dice Pedro, entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y luego dice ahí el 48, y mandó, o sea, Pedro como apóstol, con la autoridad de los apóstoles y de Cristo, manda bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo es un mandamiento. Me acuerdo que en aquella ocasión, este grupo de personas sectarias me decían, tú ves bautismo y ves agua. Pues yo veo lo que la Biblia aquí dice, ¿verdad? Aquí la Biblia dice, claramente Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? El agua es esencial, el agua es necesaria. Cuando el eunuco etíope iba en su carruaje, seguramente llevaban agua para beber, para que le pudiera haber rociado su cabeza Felipe al eunuco, pero el eunuco entendió que el bautismo no era eso. El eunuco entendió que el bautismo era una inmersión, que tenían que llegar a un lugar donde pudiera ser sepultado en agua. Un simbolismo a lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Y llegando a cierta agua, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él mismo le dijo, ¿verdad? Y dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro. ¿Qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y el Espíritu Santo tiene el detalle, y está escrito por algo, ¿verdad?, de indicarnos que el texto dice que descendieron ambos al agua. Hechos capítulo 8, verso 38. Descendieron ambos al agua. ¿Qué significa esto? Que era un agua profunda. Felipe y el eunuco, y luego ¿qué dice? Y le bautizó. En otras palabras, ¿qué hizo? Le sepultó, le sumergió en agua, lo zambulló en el agua. Y luego da el detalle nuevamente en el 39, que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, el bautismo es una sepultura. Colosenses capítulo 2 también nos lo dice claramente, allá en el versículo 12, ahí lo dice claramente. Cuando los judíos antes se circuncidaban, ahora nosotros en Cristo, espiritualmente hablando, esa es nuestra circuncisión espiritual, el bautismo. Dice el versículo 11, en él también fuisteis, o sea, en Cristo, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo de la Gran Comisión es el bautismo que nosotros predicamos, el bautismo que requiere obediencia, que requiere fe, que requiere arrepentimiento, que requiere confesión, pero que requiere acción también, que requiere que vayamos y busquemos agua
y seamos sepultados para morir al pecado, para ser circuncidados y para hacer un voto con Cristo y iniciar de esa manera una nueva vida en Cristo. Decirle, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Romanos capítulo 6 nos indica que aquellos que han sido bautizados pues no deben vivir en pecado, no pueden perseverar en el pecado. Dice en el capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Fíjese el detalle aquí. Pablo dice, los que hemos muerto al pecado. Pregunta a Pablo, ¿cómo morimos al pecado, Pablo? Bueno, él nos lo explica ahí. ¿Cómo viviréis aún en él? Verso 3 nos lo explica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, nuevamente lo que dice, fíjense, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. Entonces, sí, la Biblia habla de diferentes bautismos, pero el que nos importa a nosotros es el de la gran comisión, el que nos enseñó Cristo, el que nos indicó la palabra de Dios, ese que hemos obedecido y ese que también, si usted no lo ha hecho, usted tiene que obedecer, porque es esencial para salvación. El que pone las indicaciones es Cristo, las condiciones es el Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice la Escritura que con creer eres salvo y después tienes que ser bautizado, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice claramente la Escritura, será condenado. Ojalá que podamos meditar siempre en estas cosas y que entendamos esta doctrina que es tan importante. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, yo lo sé, en un breve tiempo no podemos cubrir todo, pero ojalá que lo que hayamos visto nos ayude a entrar siempre a estudiar más a fondo este tema. Que Dios pues nos bendiga. Amén.